El tema del PIB, el Producto Interno Bruto, con base a la información publicada por la Secretaría de Hacienda, para el 2022 pues está previendo un crecimiento del 4.1. El año pasado la expectativa de crecimiento era de 4.6. El estimado ya para cierre de 2021 en base a cifras reales se está calculando en un 6.3. Aquí este dato es un poquito engañoso. De repente decimos, oye, pues si estamos en una etapa prácticamente todavía en COVID, ¿cómo es posible que se pueda lograr un crecimiento en el 2021 del 6.3? Creo que aquí es importante nada más recordar que cuando se tiene un año con una disminución muy considerable en el Producto Interno Bruto, como incluso tenemos antecedentes cercanos en el 95, 96, 2009, 2010, donde se tuvo una caída del Producto Interno Bruto en un año del 6, del menos 6, del menos 5. Entonces, inmediatamente cuando hay un proceso de aparente recuperación, pues el siguiente año los incrementos al PIB suelen ser prácticamente de la misma medida del dato negativo, ¿no? ¿Qué nos pasó en el 2020 con este tema de COVID? Pues el Producto Interno Bruto, según cifras también de Secretaría de Hacienda, pues caímos en un poco más del menos 8%, es decir, pues una caída muy significativa, de las más importantes históricamente. Es por eso que en el estimado para 2021 pues viene ese 6.3, que no es otra cosa más que pues medio recuperar, ¿verdad? El nivel de actividad económica que traíamos en 2019. Aquí vemos que de manera muy grosa, ¿verdad? Desde luego, el presupuesto de ingresos global para este año 2022 se está calculando en 7 billones de pesos, lo cual pues es una cifra muy significativa, sobre todo si volteamos también al pasado, donde simplemente hace 10 años andábamos sobre la mitad de esta cantidad, más o menos 3.4 billones de pesos. Vemos que la conformación en el rubro de los impuestos pues anda en prácticamente el 60%, en 3.9 billones de pesos. Vemos que obviamente de manera significativa el impuesto sobre la renta, el IVA y el IEPS, como ya lo ha sido de manera tradicional, pues son los puntales de esta cifra. Y llama mucho la atención el incremento en IVA, que si ustedes pueden ver es de un 23.98% con relación a la estimación para la Ley de Ingresos 2021. Es el mayor incremento porcentual, pero también es el mayor incremento nominal. ¿Verdad? Estamos hablando de una cifra bastante importante y habrá que ver, ¿verdad?, a qué le está apostando el gobierno federal para lograr esta recaudación en este rubro. Quise mencionar ahí de manera también prácticamente de referencia los otros valores que conforman esos 7 billones de pesos, que de manera importante son pues, los ingresos que provienen de las paraestatales como Comisión Federal y Pemex. En el rubro que tiene que ver con las tasas de recargos, tanto por prórroga y por mora, no se mueven, quedan igual, 1.47 para cuando tenemos la necesidad de pagar con mora, y la tasa por prórroga pues queda en el 0.98%. Lo que sí es una buena noticia es que el porcentaje de retención del impuesto sobre renta, los intereses del sistema financiero, pues disminuye considerablemente. No hay una afectación a los estímulos fiscales que se habían venido publicando en Ley de Ingresos. De repente, en años pasados vimos pues cómo los venían acotando, sobre todo en el nivel de ingresos de ciertos contribuyentes para poder accesar a estos estímulos. Por lo que vamos a analizar, no hay que perder de vista que se está discutiendo ahorita por la Comisión de Hacienda, después se va a seguir respetando el respectivo proceso legislativo, y de los temas relevantes de Código Fiscal, porque vale la pena señalar que son 103 artículos los que se reformaron, de un total de un universo de 200 artículos, 103 corresponden a Código Fiscal de la Federación y tratamos nosotros de identificar los más relevantes. Este punto de residencia en territorio nacional me pareció relevante platicarlo o comentarlo en esta charla, porque ahora el fisco ¿qué es lo que está pretendiendo? Que cuando antes cambiaba una persona de residencia fiscal a lo mejor a un régimen preferente por X o Y circunstancias, el fisco tenía o establecía que por 3 años posteriores a que aconteciera este cambio, todavía se mantenía esa residencia fiscal, ahora se amplía por 5 años más, con la intención de que si en ese periodo la persona que se cambió de régimen a uno preferente, que no hubiera convenios para el intercambio de información entre los estados, pues entonces siguiera siendo todavía contribuyente para efectos del impuesto sobre la renta en nuestro país y pudiera ser sujeto de algún acto de fiscalización. ¿Tiene alguna problemática como un crédito fiscal determinado que no esté pagado?
desde luego que no haya podido desvirtuar o agotar de manera exitosa el procedimiento del 17H bis, que lo vemos un poco más adelante, que es lo de la restricción del sello digital, o desde luego el artículo 69B, si esta persona de manera desfavorable obtiene una resolución y se le determinó como una operación, una empresa que celebra operaciones simuladas. Entonces, si se detecta que uno de los socios, y principalmente el que tenga el control efectivo de la sociedad, tiene este tipo de problemáticas, se negará el servicio del otorgamiento de la firma electrónica avanzada. Si no se crean nuevos impuestos, ¿cómo pretende el fisco aumentar su ingreso o cómo subir sus expectativas recaudatorias? Pues a través de herramientas como esta, como el 17H bis. No creas nuevos impuestos, pero dotas al Código Fiscal de la Federación de herramientas efectivas bajo la óptica del fisco para poder recaudar mejor. Entonces, las hipótesis que actualmente se tienen entre el 17H bis para la restricción temporal del sello digital han sido muy exitosas para la autoridad. Y ahora entonces dijo, vamos a ampliar entonces hipótesis o supuestos que nos pueden también ser de utilidad para seguir restringiendo el sello digital, inhibir, por un lado, la facturación apócrifa o en su caso, exigirle al contribuyente que se corrija. Si detecta también la autoridad que uno de los socios, el cual tenga el control efectivo de la sociedad, no desvirtuó en su momento el 17H bis o se encuentran los supuestos del 69 de código, no 69B, 69 de código, es decir, pudieron haberle condonado a ese socio mayoritario un crédito fiscal y ya por ese hecho pueden restringir el sello digital. Cuando estamos solicitando o estamos en un proceso de solicitud de IVA a favor, es probable que la autoridad emprenda o ejerza facultades de comprobación para la debida o para que se constate la procedencia de este IVA. Pero este procedimiento estaba de cierta manera inconcluso, no nos otorgaba un derecho de audiencia. Por si en esa visita, en esa visita express o en ese pequeño ejercicio de facultades de comprobación se detectaban inconsistencias, no nos daban un derecho de audiencia, sino hasta que ya se resolvía en definitiva nuestra solicitud. A partir del 23, si derivado del ejercicio de facultades de comprobación, pero no todos, solamente gabinete o visita domiciliaria, se determina un crédito fiscal, revive entonces la autoridad la compensación universal, por eso lo puse en el 23. La mataron, la compensación universal, en el 2018, si mal no recuerdo, y la están reviviendo solo para el efecto de que si yo tengo un crédito fiscal determinado y por ahí tengo un IVA a favor y cumplo con ciertos requisitos, lo puedo compensar contra el crédito fiscal que me haya determinado la autoridad. Otro supuesto de obligaciones de información o otorgar información al RFC es para aquellas sociedades cuyas acciones se colocan entre el público inversionista. Estos también deben informar respecto de las personas o socios que tengan el control o poder de mando dentro de la empresa. Deben informar su clave del RFC, el porcentaje que representan respecto del total de acciones que ha emitido esa persona moral. Pues ahora, para liquidar una sociedad, te voy a pedir que tengas la opinión del IMSS, con la opinión de cumplimiento positiva del IMSS, ¿verdad? Porque suele suceder que a lo mejor estábamos al corriente con el SAT, pero tenemos pendientes algunas obligaciones con el IMSS. Dice, ahora los que estén exportando mercancías a título gratuito también deberán expedir el respectivo CFDI, antes no se venía haciendo. Y este segundo bullet es muy importante. Nos llegan a veces algunas discrepancias con las cartas de invitación y dicen, oye, es que no me coincide lo que estás facturando con lo que declaraste. ¿Qué crees? Es que detecté unos errores en la emisión de CFDIs, entonces porque eran notas de crédito, pero no te preocupes, fisco, ahorita las voy a cancelar. Si las vas a cancelar, necesito el soporte documental. Si no cancelas en el ejercicio correspondiente o antes de que presentes la declaración anual del ejercicio, no hiciste la cancelación de esos FDIs que por error o por el motivo que tú tengas, contribuyente, no los cancelaste en el ejercicio, te voy a multar, ¿sí? Y esta multa es del 5 al 10% del valor que ampare el CFDI. Caso curioso, para estos que tengan obligación de dictaminarse, no se les va a respetar la revisión secuencial. Primer punto. Segundo punto, solamente se va a respetar la secuencial para aquellos que tengan u opten por haberse dictaminado, ¿sí? Pero aquí el contador público que firme el dictamen, muchísimo cuidado, porque si algo se les va, puede decir el fisco que están encubriendo incluso, o están cometiendo el delito, de encubrimiento, que ahora ya lo está poniendo como defraudación fiscal calificada. Cuando en facultades de comprobación la autoridad detecte y emprenda esta
facultad que está en el 5A va a ser a través del procedimiento que se va a regular en el artículo 42B del Código Fiscal de la Federación. Aquí también un punto importante. Al ser normas de procedimiento, si mis operaciones anteriores carecen de razón de negocio, no nos quedemos con la idea que a partir del 22 es cuando me van a cuestionar esto. No, me pueden cuestionar respecto de operaciones anteriores, pero había contribuyentes que presentaban consultas en términos del 34A, que esto podía afectar la tardanza en la emisión de una resolución hacia el contribuyente, podía afectar estos términos y podía ya estar impactando en la caducidad. Entonces, para evitar este tipo de conflictos, dice la autoridad, vamos a darle 6 años más, y entonces ahora el plazo máximo será de 7 años, 7 años con 6 meses u 8 años según sea el caso. ¿Qué obligaciones tiene ahora el contador público inscrito cuando realice el dictamen? Bueno, informar en su dictamen respecto del incumplimiento en sus obligaciones fiscales por parte del contribuyente. Se pretende, como les decía, imponer una infracción al contador público que no observe la omisión de contribuciones recaudadas, retenidas, trasladadas propias del contribuyente, así como cuando omita denunciar que el contribuyente ha incumplido con disposiciones fiscales. Ya el fisco se dio cuenta de esto, entonces dijo, si yo detecto que una empresa estuvo amparando o estuvo facturando operaciones, pero que está ligada totalmente contigo, mismos accionistas, que hiciste una transmisión de activos y bienes, con la intención de seguir operando, esas operaciones que va a emitir la nueva sociedad o esta sociedad paralela o hermana, se considerarán también o se presumirán que son inexistentes y se le va a restringir temporalmente el uso del certificado del sello digital. Tengo 20 días para acudir al acuerdo conclusivo y después ya no. Bueno, y como hay algunos acuerdos conclusivos que duran bastante tiempo, ya también está regulando el legislador que solamente 1 año es lo que puede durar un acuerdo conclusivo. El término condonación se elimina y ahora se va a decir reducción, para no ser contrarios a lo que establece la Constitución. Y se permite también la reducción de multas cuando los contribuyentes adopten un procedimiento de solución de controversias establecidos en tratados para evitar la doble tributación. Si yo detecto que esta prestación de servicios profesionales independientes es una simulación para los efectos de la reforma laboral, en este caso es el mensaje subliminal que nos está dando el legislador o que pretende darnos el legislador, entonces ya se confirma que es defraudación fiscal calificada. El fisco dice, para que todavía acudas a las instancias de solución de controversias sin necesidad de llegar al litigio, si tú promueves un procedimiento para resolver esta controversia al amparo de un tratado para evitar la doble tributación, te respeto el plazo para promover el recurso de revocación. Pues la autoridad aquí nos dice, también voy a hacer paperless, ¿no? Entonces, todas las notificaciones por estrados que tenía pegadas afuera de las oficinas, las vamos a retirar y solamente prevalece que la publicación de los estrados va a ser a través de la página electrónica del SAT. Ahora ya nos van a notificar también por buzón tributario que se está llevando a cabo o se va a ejecutar un embargo de bienes a través del buzón tributario. Vamos a ver el origen. En la exposición de motivos dice, oye, nosotros como autoridad hemos detectado ahorita que se realiza el desmembramiento de los atributos de una propiedad con la finalidad de no pagar impuestos. Entonces, ha habido una mala interpretación por parte de los contribuyentes. Entonces, aquí ya entra la figura de que no solo lo que tú pagas en el momento y lo que estás teniendo, sino que vamos a tener que practicar avalúos por peritos que van a estar autorizados por el propio SAT, y el que va a ser el responsable de pedir este avalúo es el dueño o el propietario de la nuda propiedad. Y a su vez agregan una nueva obligación para todos los fedatarios. Y dicen, oye, fedatario, en el momento en que tú realices la escritura pública donde se lleve a cabo este desmembramiento de los atributos de la propiedad, me vas a tener que informar de dicha situación dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se realiza esa operación, y nos van a dar todos los datos de ese aviso a través de las reglas de resolución miscelánea. También hubo una mala interpretación por parte de los contribuyentes, porque al momento de estar haciendo las operaciones de venta o de recuperación de consolidar la propiedad,
pues a veces resulta que hasta pérdida les da. Cuando se enajene únicamente el usufructo o la nuda propiedad, vamos a tener que determinar ganancia. Aquí la cuestión de las pérdidas ya no va a caber. ¿Y cómo va a ser esto? Y nos da toda una mecánica a través de avalúos efectuados por peritos autorizados por el SAT en función de la proporción que está regresando el usufructo, la nuda propiedad. Se va a hacer el avalúo, determinamos qué proporción es la que está regresando y sobre esa vamos a tener que, va a ser parte de la acumulación del ingreso. Y por otro lado, también reglamentan algo que antes, al no estar especificado, pues se aprovechaba deducir en su momento la totalidad. Ahora dicen, no, hay una fracción 15 que te dice, oye, el artículo 34 nos habla de los porcientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos, y le dan la característica de ser parte de un inmueble al usufructo y dice, oye, solo puedes amortizar o depreciar el 5% del derecho de usufructo sobre un bien inmueble. Los contribuyentes han malinterpretado la intención del legislador que al momento de hacer la escisión, pues cuando se lleven pérdidas, estas solo debieran de ser para las empresas que se cindan que llevan el mismo giro. Sin embargo, esta intencionalidad en ningún lado de la redacción de la ley, si la vemos con cuidado, se encuentra. Las pérdidas fiscales pendientes de disminuirse se van a repartir entre las escindentes y las escindidas que se dediquen al mismo giro y acotan de manera muy clara en la redacción, debiendo acreditar este mismo giro en el ejercicio de facultades de comprobación. O sea, se vuelve una obligación del contribuyente el comprobar que sí tenemos el mismo giro y por lo tanto me corresponde el llevarme esa parte de las pérdidas. Y adicionan un octavo párrafo para poder definir dentro de este mismo 57 cómo vamos a hacer esta proporción. Ahora, si te dedicabas a cualquier otra cosa, pues va a ser en proporción a los activos fijos que te lleves del giro que se supone que generó las pérdidas. Y acotan aquí algo también muy, muy interesante, ¿no? Nos ponen, para determinar la proporción a que se refiere este párrafo, se deben de excluir inversiones de bienes inmuebles no afectos a la actividad preponderante. Entonces, de esta manera, para tratar de clarificar exactamente cuánto te correspondería de las pérdidas, podértelas llevar. Lo que se va a establecer a través de esta modificación es en qué momento me están tratando de cambiar accionistas o modificar la situación accionaria, que si bien a través del código se dijo que no era una enajenación, al hacer cualquiera de estos cambios y tratan de ser muy puntuales. Fracción primera, cambien los tenedores directa o indirectamente con acciones que tengan derecho a voto. Luego, la fracción segunda te dice, cambien los derechos de los tenedores en dos conceptos. Uno, a imponer decisiones en órganos de administración, contratarlos o incluso despedirlos. Y en el inciso B nos habla que permitan dirigir la administración, la estrategia, la toma de decisiones por cualquier concepto, y dice, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato, y nos ponen aquí, o de cualquier otra forma. Nos pone una fracción tercera. Posterior a la fusión, debe de este grupo financiero que se está fusionando, si dejara de aplicar las disposiciones, y aquí se van incluso al sector financiero. Hoy por hoy la autoridad nos dice la materia financiera se vuelve sumamente importante, porque si deja de consolidar estados financieros de conformidad con disposiciones que regulen al contribuyente en materia contable y financiera, entonces se puede dar la suposición de que esa fusión genera todos los efectos fiscales que debió haber llevado. Dentro del contrato yo encuentro que se sujeten a cambios de los socios o accionistas o a una condición suspensiva,
que se pudiera activar para que perdiera alguna cuestión, te dice, entonces se considerará que dicho cambio se efectuó desde el momento en que se celebró el acto y por lo tanto con todos los efectos que esto implica. Y el quinto párrafo, pues nada más es lo que existía antes como parte del tercer párrafo, en donde dice, oye, en caso de herencia, reestructura corporativa de las autorizadas, pues ahí no habrá ningún problema. Para efectos de que los contribuyentes, puedan deducir precisamente el consumo de combustibles, pues adicionalmente a los requisitos que ya conocemos, ¿verdad? Es decir, que se pague, que existe un CFDI, que se pague con transferencia bancaria, tratándose de combustibles, no aplica lo del tope de los 2,000 pesos, entonces pues cualquier consumo tendría que hacerse precisamente a través de medios bancarios, pero se le adiciona pues el requisito al comprobante fiscal de que vaya precisamente el permiso que otorga la ley de hidrocarburos, ahí ubicado por ahí en los artículos 49 al 59, que esta ley obliga pues a que todos los proveedores de combustible tengan un permiso para poder enajenar. Entonces este número de permiso pues tendrá que estar ahora impreso precisamente en el comprobante fiscal. Porque como hay una modificación al artículo 15D del Código Fiscal de la Federación, en donde en las últimas modificaciones que hubo al tema del outsourcing, ¿verdad? En donde obviamente una empresa que requiere o que va a prestar pues servicios especializados debe de tener el famoso permiso del REPSE. Sabemos que la fracción 15ª del artículo 27 pues establece una opción para poder deducir las cuentas incobrables, dividida básicamente en 3 rubros, ¿no? La primera, que se trata de créditos pendientes de cobro menores de 5,000 UDIs, que esos pues basta con que pase un año, ¿no? de su vencimiento y presentemos el aviso. Luego viene un inciso B que habla de los créditos arriba de 30,000 UDIs, que debe de existir una resolución definitiva, ya sea de un tribunal o de una autoridad competente, ¿no? Que juzgue la situación y que establezca pues la imposibilidad de cobro. Y luego todavía, aunado a eso, en dado caso tendrías que agotar las instancias si la resolución resulta favorable para el contribuyente, es decir, que le permita pues ejecutar esa sentencia, pues tiene que demostrar que no la pudo ejercer, ¿no? Se adiciona un tercer párrafo a la fracción 15ª, exclusivo para las instituciones crediticias o instituciones de crédito, ¿no? Donde establece que estas empresas pues podrán también hacer la deducción de sus créditos incobrables siempre y cuando mediante facultades de comprobación pues entreguen al SAT pues la misma información que ellos envíen a las instituciones que regulan precisamente a las sociedades de información crediticia, ¿no? A los buros de crédito. Si ustedes se fijan en el segundo cuadrito del lado derecho, pues al final, adicional a la CUCA, UFIN y UFINRE, ¿verdad? Pues también tendríamos que restar nosotros las pérdidas fiscales que no fueron parte de la utilidad del resultado fiscal y ya ese resultado ahora sí dividirlo entre 2 y ese sería el promedio que tomaríamos para efectos de esta opción del quinto párrafo, ¿no? Obviamente esto va a implicar una deducción en el valor del capital y obviamente habrá un exceso superior, lo cual indicaría pues que en términos generales estarían deduciendo menos intereses. La propuesta de reforma considera que solamente esta exención va a ser aplicable para aquellas empresas, sobre todo en el ramo de la electricidad, de la generación eléctrica. Sabemos que las áreas estratégicas pueden ser varias, pero lo que se refiere precisamente a generación eléctrica, bueno, solamente podrán aplicar esta exención o no considerar pues como parte de sus deudas para efectos de determinar ese exceso de deuda sobre el capital. No van a considerar solamente aquellas empresas pues que ostenten precisamente la titularidad del permiso o del documento que les otorgue la ley de la materia. En este caso, pues, nos habla de que también todo lo que sea la preparación del emplazamiento físico, la instalación de la maquinaria o de los activos, el montaje, el manejo de la maquinaria, los gastos de entrega, ¿verdad? Los honorarios a agencias aduanales. En el caso muy especial del punto número 6, ¿verdad? Solamente hablaba de agentes aduanales. Aquí agrega ya el concepto de agencias. Y adicionalmente, en el sexto párrafo de este mismo artículo, se establece que tratándose de activos que sean parcialmente deducibles o totalmente no deducibles, pues la parte de la inversión aún no deducida solamente se aclara pues que pues no se va a poder deducir. Hoy en día, bueno, pues vamos a tener que presentar un aviso para avisarle al SAT cuando ciertos bienes dejen de ser útiles para obtener el ingreso
o para realizar actividades. Entonces se modifica precisamente el tercer párrafo para establecer que la adquisición del derecho de usufructo pues también se va a considerar un activo fijo, es decir, se va a tener que determinar un monto original de la inversión por ese activo y por lo tanto ese activo pues se irá a los porcentajes de deducción, ¿no? Se pretende modificar precisamente el último párrafo para indicar que todas aquellas erogaciones que se realicen en periodos preoperativos, ¿verdad?, correspondientes a activos intangibles, relacionadas directamente con la exploración o explotación de bienes de dominio público, pues ya van a tener el tratamiento de gasto diferido. ¿Esto qué significa? Bueno, dejan de ser una deducción en periodo preoperativo y se van precisamente a la aplicación de los porcentajes que señala la ley del impuesto sobre la renta. De todo lo que tenga que ver con instalaciones, adiciones, mejoras, adaptaciones, sí, pues también se va a la tasa del 5%, como si fuera una construcción. Y obviamente también lo que tenga que ver pues con la industria minera. Aunado a los cambios respecto del usufructo, pues se agrega una fracción 15ª en donde se establece pues que el derecho de usufructo pues tendrá el mismo tratamiento de un activo y por lo tanto pues se le tendrá que aplicar el 5% que le corresponde por ser construcción. Iniciando con la eliminación de esta referencia de residentes en el extranjero para aquellos obligados a realizar un estudio de precios por operaciones que celebran entre partes relacionadas, obligándolos también por sus partes relacionadas nacionales. Por otro lado, se van a tener que documentar ahora todos los elementos de comparabilidad por cada una de las transacciones y por cada operación. Estas mismas obligaciones se hace una modificación al plazo de presentación del anexo 9 de la declaración informativa múltiple por las operaciones entre partes relacionadas. Anteriormente se presentaba junto con la declaración anual o a través de la miscelánea fiscal daban un plazo hasta el mes de junio. Ahora con la homologación o con esta nueva disposición para la presentación del dictamen fiscal al 15 de mayo, también se homologa esta obligación y lo mismo sucede con la declaración informativa local de partes relacionadas que también se va a presentar al 15 de mayo, cuando originalmente se presentaba el 31 de diciembre del ejercicio inmediato posterior, junto con la declaración informativa país por país y la informativa maestra. Este último cambio no nos parece tan viable porque, sobre todo con los cambios que vamos a platicar ahorita en materia de precios de transferencia, no es posible que podamos tener disponibles las comparables para poder concluir estos estudios en este plazo que nos están señalando. Para efecto de los artículos 179 y 180, la propuesta consiste, para empezar, en incluir a las personas físicas dentro de este artículo, además de las personas morales, y bueno, respecto de la aplicación metodológica del rango intercuartil, se elimina la posibilidad de que se puedan considerar operaciones comparables de 2 o más ejercicios. Normalmente se aplican 3 ejercicios de comparables y ahorita lo está limitando a que únicamente se pueda analizar las comparables solo del ejercicio sujeto a análisis. Además, también se agrega ya la disposición expresa que anteriormente venía en el reglamento de utilizar como método estadístico el rango intercuartil y la posibilidad de poder aplicar otro tipo de métodos a través de tratados para evitar la doble tributación o también a través de publicaciones en la resolución miscelánea fiscal. Una noticia para las maquiladoras: se elimina la posibilidad de solicitar un acuerdo anticipado de precios, mejor conocido como APA. Este servía para las maquiladoras para que pudieran determinar sus impuestos bajo un margen de utilidad a través de este tipo de estudio, y ahora únicamente tenemos la opción que viene en ley de aplicar el safe harbor, que es determinar la utilidad fiscal sobre nuestros activos por un 6.9 o un 6.5 sobre costos y gastos. Sinceramente, esta modificación o la justificación que mencionan en la exposición de motivos se me hace razonable, porque hablan de 450 empresas maquiladoras únicamente que al día de hoy manifestaron estar aplicando un APA. Esto viene siendo menos del 7% de las maquiladoras que tenemos en México, además de que va a haber va a haber seguridad jurídica para el contribuyente, porque si bien la ley nos menciona que la resolución de este tipo de solicitudes de APA es de 8 meses,
realmente la autoridad tarda en resolverla años, o inclusive tenemos contribuyentes a los que nunca se les requirió información y por lo tanto nunca se les resolvió esta solicitud de APA. Ahora lo único que quedaría pendiente es ver si a través de miscelánea fiscal, ya cuando se publique, se menciona qué va a pasar con aquellas maquiladoras que solicitaron su APA. El APA tiene una duración de 5 años. ¿Qué pasa si aún les quedaban ciertos años para poder seguir aplicando este margen de utilidad? Desconocemos si la autoridad vaya a cortar hasta ahí esta posibilidad o los deje concluir los ejercicios que les hacen falta para después empezar a aplicar el Safe Harbor. Se modificaron más o menos 80 artículos de la ley del impuesto sobre la renta, y entre los cuales se agrega este nuevo régimen simplificado de confianza, tanto para personas físicas como para personas morales. Se incorporan 6 nuevos artículos, desde el artículo 113E, F, G, H, I, J, para darle cabida al nuevo régimen de confianza para personas físicas, en el cual se agrega una 4ª sección al capítulo 2 del título 4 de las personas físicas, ¿no? Tenemos personas físicas, actividades empresariales y profesionales, el régimen de incorporación fiscal, que por cierto lo derogan, pero no lo borran, y luego sigue lo de plataformas digitales y el 4º capítulo que se agrega, que es el régimen simplificado de confianza. Que van a poder tributar en este nuevo régimen simplificado de confianza son todas aquellas personas físicas que realicen actividades empresariales y profesionales, el arrendamiento de inmuebles, el régimen de incorporación fiscal y lo que le llamamos agapes, agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. Únicamente realicen actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes. Esa palabrita únicamente nos viene a traer ciertas dudas, porque si bien es cierto, se aclara dentro del texto de la ley que también pueden tener ingresos por salarios o por intereses, siempre y cuando la suma de todas las actividades no rebasen un monto que son 3,5 millones, lo aclara. También que por esas actividades sus ingresos propios sean menores a 3.5 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior, ¿no? También nos aclara que si es el primer ejercicio de tributación, o sea, es la primera vez que voy a empezar actividades, y yo estimo que no voy a rebasar los 3,5 millones de ingresos en el año, entonces también puedo tributar en este régimen. ¿Quiénes son los que no pueden ser régimen simplificado de confianza? Todos aquellos socios, accionistas o integrantes de personas morales. Si son residentes en el extranjero, que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, cuando tengan ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, que estos dos últimos conceptos pues realmente 3,5 millones no pintan. Es una tributación ágil, es un pago de ISR muy sencillo, ahorita lo vamos a ver. Se supone que con este nuevo régimen la autoridad pretende captar alrededor o crecer en un 30% la base de contribuyentes, que no es poca cosa, son varios millones de contribuyentes que pretende la autoridad que se van a enganchar con este nuevo régimen simplificado de confianza. Algo que es bien importante, durante el año 2022, los contribuyentes podrán elegir, los contribuyentes que estén en este régimen podrán elegir en realizar pagos provisionales o no realizar pagos provisionales y dejar todo el impuesto hasta la declaración anual, porque presentan declaración anual, Pero para 2023 será obligatorio el que tengan que realizar pagos provisionales cada mes. Las facturas emitidas podrán participar dentro del programa ese que hace la autoridad de unas rifas cuando son el Buen Fin, ¿no? Así lo dicen. No presentan declaraciones informativas, tienen un cumplimiento instantáneo de obligaciones, porque la idea es que emitan sus FDIs desde el portal del SAT y también el SAT les va a generar una propuesta de pago a través de la línea de captura, por lo que el mismo SAT le enviará cuánto es lo que van a pagar basado precisamente en los FDIs que expidieron. Aquí la característica primaria es que este tipo de contribuyentes no van a pagar el impuesto sobre la renta sobre la utilidad, sino van a pagar el impuesto sobre la renta sobre los ingresos obtenidos, y para ello vamos a tener 2 tablas, una tabla mensual y una tabla anual. En cada una de las tablas hay rangos de ingresos
¿sí? Y hay porcentajes de pago sobre los ingresos. ¿Y sobre qué ingresos? Sobre los ingresos efectivamente cobrados, ¿no? No los efectivos, los devengados, sino los cobrados. Que ahora cuando una persona física del régimen simplificado de confianza realiza operaciones con una persona moral, esta persona moral le deberá de retener sobre su total, sin incluir el IVA, le deberá retener el 1.25% sobre el monto de la operación. Podrán ver cómo hay contribuyentes que pagan el 1% o el 1.10%. Pues entonces, obviamente, si un contribuyente le retienen el 1.25%, pues obviamente va a tener un saldo a favor en automático, ¿verdad? Porque es mayor la retención que lo que le genera a pagar normalmente. Fíjense cómo lo que hacemos es, tenemos una columna donde están los meses 1 al 12 y el total, los ingresos que tuvo esta persona con personas físicas y los ingresos que tuvo con personas morales, así como sus ingresos totales. En base al ingreso total, voy a la tabla mensual y determino qué porcentaje me toca. Por ejemplo, en el primer mes 1, que son 45,000 pesos, pues voy y dice que hasta 50,000 pesos mi tasa es el 1.1. Entonces, el 1.1 de 45,000 pesos son 495 pesos. Pero como tuve 20,000 pesos con personas morales y me retuvo el 1.25%, pues me retuvo 250. Entonces, monto del pago provisional 495 contra 250 que ya me retuvieron, pues tendré que pagar adicionalmente 245 pesos. Lo que resalta es que vean cómo en diferentes meses tengo diferentes porcentajes de tasa de ISR. ¿Por qué? Porque en diferentes meses pues tengo diferentes ingresos y caigo en diferentes rangos, ¿no? Aquí lo interesante es cómo voy a llegar a la declaración anual. Al llegar a la declaración anual, pues tengo un ingreso anual de 1,013,000, voy a la tabla del de la tabla anual, busco el 1,013,000 y veo que sobrepaso el millón del 1.5, pero estoy en el rango de hasta 2,5 millones, me corresponde el 2%. Entonces agarro el 1,013,000 por el 2%, me quedan 20,260, lo comparo contra lo que ya pagué en pagos provisionales y en este caso, pues me queda un saldo a favor de 242 pesos. Pero resulta que también hay un nuevo régimen simplificado de confianza para personas morales, ¿sí? Se incorporan 10 nuevos artículos, el 206, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, en un nuevo capítulo, el capítulo 12 del régimen simplificado de confianza, dentro del título 7 que habla de los estímulos fiscales. ¿Qué cabe mencionar aquí? Cabe mencionar que el régimen simplificado de confianza para personas físicas es opcional, porque al inicio en el artículo 113 dice podrán tributar, pero para personas morales dice tributarán. Quiere decir entonces que para personas morales es obligatorio el régimen simplificado de confianza, siempre y cuando obviamente cumplan con los requisitos. ¿Qué requisitos son? Primero, tiene que ser una persona moral que esté constituida únicamente por personas físicas. Quiere decir entonces que no puedo tener como socio o accionista a una persona moral. Otro requisito, sus ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior tienen que ser menores a 35 millones de pesos. Tiene que tener su buzón tributario activo, sus obligaciones fiscales tienen que estar al corriente, no deben de encontrarse en el artículo 69 y 69B, quienes no pueden ser régimen simplificado de confianza. Todo lo que sean socios, accionistas o integrantes de otras personas morales o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y créanme lo que eso va a ser un gran problema de muchos que no van a poder acceder por esa razón. Quienes realizan actividades a través de fideicomiso o asociación en participación, quienes tributen conforme a los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 del título 2 y las personas morales con fines no lucrativos, el 7 y el 8 que son los coordinados y los agricultores, ganaderos, silvícolas, pesqueras, los de grandes transnacionales, los que
los que antes consolidaban para efectos fiscales, y quienes tributen conforme al capítulo 7 del título 7, que son las personas morales, sociedades cooperativas de producción o sociedades cooperativas. ¿Qué beneficios tiene este régimen simplificado de confianza? En primero, es que es en base a flujo efectivo, quiere decir, va a ser ingreso acumulable hasta que lo cobre, va a ser deducción autorizada hasta que lo pague. Su tasa de impuesto es igual, solamente que antes, en una persona moral normal, es ingreso al devengado, aquí es ingreso hasta que cobro, ¿sí? Y es ingreso efectivamente cobrado menos deducciones efectivamente pagadas, me da la utilidad, puedo descontarle la PTU o las pérdidas fiscales por amortizar, y al resultado fiscal le aplico la tasa del 30%. En montos originales de la inversión menores de 3 millones de pesos, las tasas de depreciación en algunos casos aumentan de manera importante. Por ejemplo, si yo invierto en equipo de cómputo y el equipo de cómputo vale lo que compré menos de 3 millones de pesos, entonces en lugar de deducir al 30%, voy a deducir al 50%. Aquí es simplemente un análisis de cada uno de los artículos, de qué habla cada uno de ellos. El artículo 214 es qué va a pasar cuando deje este régimen simplificado de confianza y me tenga que ir al régimen general normal, porque otra de las cosas que creo no lo comenté es que este tipo de personas morales no deducen el costo de ventas, lo que deducen son las compras, y ese es un cambio muy importante en la determinación del impuesto, ¿no? Y el artículo 215, que habla de la liquidación de las personas morales. Un simple ejemplo de cómo se va a determinar los pagos provisionales. Y en estricto sentido, como estas personas morales ahora se vuelven un régimen de efectivamente cobrado, en estricto sentido, el último pago provisional, en este caso el del mes 12, el del mes de diciembre, pues debe de ser una copia fiel de lo que voy a presentar en mi declaración anual, ¿verdad? Porque ya lleva acumulado todos los ingresos de enero a diciembre y todas las deducciones de enero a diciembre, al igual que una declaración anual normal. ¿Qué es lo bueno de este régimen simplificado de confianza? Que hay mucha simplificación administrativa, hay un fomento a la inversión en personas morales, porque voy a poder depreciar de manera más acelerada, ¿sí? El pago del impuesto es muy sencillo, es sobre el ingreso en el caso de personas físicas, un porcentaje, y en el caso de personas morales, pues es ingreso efectivamente cobrado contra deducciones efectivamente pagadas. ¿Qué es lo malo? Lo malo es de que si yo soy una empresa que está en pleno periodo de crecimiento, en pleno periodo de inicio, donde los inicios en las empresas son relativamente, no necesariamente son de muchas utilidades, donde los márgenes de utilidad son reducidos, entonces puede ser que me salga más caro el régimen simplificado de confianza que utilizar el régimen normal. Para personas físicas es opcional, eso no es problema, me puedo ir al otro. Para personas morales es obligatorio, pero ahí sí puedo generar pérdidas, pues. Pero en personas físicas con márgenes de utilidad pequeños, eso puede ser un problema. Pero lo feo son las condiciones que nos ponen para tributar en este régimen. Pues solamente se sube a ley un criterio que ya estaba, un criterio normativo que ya estaba publicado en la página del Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Respecto de que también se considera como producto destinado a la alimentación, pues no solamente a la alimentación humana, ¿no? Sino también la alimentación animal, ¿no? Y en el tema se adiciona un inciso J en este mismo artículo 2A, pues para indicar que también todos aquellos artículos, pues, para la gestión menstrual, pues también estarán precisamente a la tasa del 0%. Se adiciona un artículo 4A en la ley del IVA para establecer o para definir lo que se consideran como ingresos o actos o actividades más bien no objeto de la ley del IVA, ¿no? Ya se define, pues, que serán todas aquellas actividades que se realicen fuera de territorio nacional o que en su caso, pues, sean todas aquellas actividades que sean distintas a lo que establece precisamente el artículo primero. Y con esta modificación, pues vienen una serie de modificaciones y adecuaciones al resto de los artículos, porque se les va a dar a estos actividades o actos no objeto de ley, ya definidos ahora sí en la ley del IVA, pues se les va a dar el mismo tratamiento de ingresos exentos, ¿no? Entonces tendrán, obviamente, que poner estos actos, actividades no objeto, pues también en los cálculos de los factores en las proporciones, ¿no?
para efectos del acreditamiento del IVA. Adicionalmente, los requisitos del acreditamiento, pues ahora es necesario precisamente de que los pedimentos de importación, cuando se haga la importación de algún producto, de algún activo, pues que el pedimento de importación esté precisamente a nombre del contribuyente. Pues se elimina precisamente, en primer lugar, el artículo 5E, que nos hablaba del tema del IVA en el régimen de incorporación fiscal, y se elimina también por ahí se hace una adecuación, pues, para también eliminar del 5D, hacía referencia al arrendamiento y al RIF, entonces se elimina, pues también, al eliminar este artículo, pues también se elimina esa parte en la ley del IVA, ¿no? Tratándose de empresas que se dedican a la prestación de servicios digitales, bueno, cambia ahora el periodo de su declaración, tienen hasta el momento que presentar una declaración trimestral. Bueno, a partir del 2022, esta informativa que presentarán respecto de la información de sus clientes o de sus receptores de señal, bueno, tendrán que hacerlo precisamente cada día 17, ¿no? Al mes inmediato siguiente. Con el uso o goce de bienes tangibles, el artículo 21 se modifica para establecer que se va a considerar que este servicio se presta en territorio nacional, que este acto pues se da en territorio nacional, siempre y cuando pues independientemente del lugar donde se entregue el bien, ¿no? Anteriormente decía que tenía que estar en el propio territorio nacional